Mamá. Buenos días. El siguiente video es del curso de Cultura Política, código 473. Los integrantes son Mónica Giselle Martín Borges, Franci Milena Borges y Gibelia Andrea León. Trabajo fase 4, conclusión. Sector seleccionado, sector de las mujeres. Tema escogido, feminicidio. Daremos respuesta a los siguientes interrogantes. Primera, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? La temática del feminicidio nos pareció oportuna, ya que la violencia contra la mujer se ha visto afectada desde hace mucho tiempo y se ve día a día, aunque hoy en día las mujeres tienen más respaldo por parte de las autoridades y diversas funciones u organizaciones. Segunda, ¿cómo relaciona el tema investigativo con la participación política y la democracia en Colombia? La política y la democracia en Colombia frente al sector del feminicidio se relaciona, ya que hoy en día las mujeres podemos aspirar a ser parte de la política, ya que esto solamente lo hacían los hombres hace un tiempo, como en la alcaldía, senado, presidencia, etc. Tercero, porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado. El periodo de tiempo delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector del feminicidio, ya que hace unos años las mujeres pudimos adquirir los derechos y con ellos el más importante, que es el derecho a la vida. También hoy en día podemos denunciar los abusos a que estamos sometidos y ser escuchados por partes de las oficinas asesoras. Regala la pantalla, Mónica. Cuarta pregunta. ¿Por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio geográfico es Colombia. En este caso, teniendo en cuenta algunos departamentos o regiones, son un poco más machistas que otros. Esto hace parte de nuestra cultura, pero desafortunadamente es gran causa del problema del feminicidio y de la violación de los derechos de la mujer. Allí, con el transcurso del tiempo, todavía se sigue viviendo la violencia contra la mujer. Quinta pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Todo tiene que ver con la historia de la humanidad, principalmente donde muy pocas mujeres no tenían derechos a ser partícipes de las decisiones de las comunidades. Hasta hace poco la mujer no podía votar ni ser elegida, pues se consideraba algo inaceptable que la mujer liderara procesos, empresas o tomara decisiones importantes así fueran personales. La historia ha sido difícil para la mujer por el machismo. En la ley 1257 han venido luchando por la defensa de estos derechos, resaltando el caso de Rosa Elvira, cómo fue asesinada. Por lo tanto, la necesidad de cambiar las cosas en día en Colombia. Esta pregunta, ¿qué es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población más afectada son las mujeres y las niñas. Y los actores más relevantes del sector muchas veces son en pareja, las exparejas, padrastros, del mismo modo también en los espacios públicos donde son vulnerables y son maltratadas físicamente. Y en los casos más extremos, llegar hasta la muerte. Séptima pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Teniendo en cuenta dichas estadísticas, desde hace mucho tiempo
donde podemos incluir a nuestra población indígena, cuyas mujeres fueron abusadas, maltratadas, esclavizadas y a través de la historia llegar a un punto actual como punto de referencia. Está el caso de Rosa Elvira, que de manera más cruel, por tal, el Estado sancionará el homicidio con la ley 1761 del año 2015, el cual llevará el nombre de Rosa Elvira Celi. Octava pregunta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El feminicidio en Colombia en la actualidad ha adquirido fuerza y un mayor carácter de tipo urgencia para dar la solución a estos problemas, a estos maltratos, a los golpes y a todo tipo de violencia en general sobre el maltrato de las mujeres. Del mismo modo, en esta actualidad se han creado mecanismos a través de la ley, de leyes, de organizaciones y diferentes entidades que protegen y velan los derechos de las mujeres. No obstante, es necesario resaltar que nosotros las mujeres debemos denunciar la violencia como un delito y no permitamos más agresiones de ningún tipo. Novena pregunta. ¿Cuál es la relación de la temática con el concepto de cultura política? El concepto de cultura política es una ideología que se puede sembrar por un grupo, una persona, un partido político, entre otros, donde dicha ideología se vuelve una tendencia dentro de la comunidad. En nuestro caso de la violencia del feminicidio, el problema social ha ido en incremento o en la actualidad se sigue viendo estas violencias, a tal punto que las organizaciones, las leyes, las fundaciones y las entidades feministas han logrado defender los derechos de estas mujeres, el cual se puede dar un ejemplo o evidenciar por aquellas mujeres que hoy en día tienen cargos públicos en las alcaldías, en los senados, en las gobernaciones, en empresas o organizaciones, donde son capaces de liderar a un grupo con el fin de mantener sus derechos intactos, íntegros, de igual manera que crear nuevas oportunidades para las mismas mujeres y defender derechos como por ejemplo el derecho a las oportunidades y a la educación. Décima pregunta. ¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Teniendo en cuenta que la democracia es la organización de los estados, ciudades, pueblos, entre otros, la democracia y el sector seleccionado han aportado de gran manera a la democracia por luchar por los mismos derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Esto quiere decir que hay un reconocimiento entre los hombres y las mujeres para la constitución de una democracia, ya que la democracia los ve a todos como seres iguales, capaces de liderar un Estado o un pueblo o una organización. Y lograr que estas dos entidades aporten de manera significativamente a la toma de decisiones para una construcción de una democracia más justa y tener la misma igualdad de derechos. Conclusiones. ¿Me regala la pantalla? No se ve. Conclusiones. Primera, el feminicidio es un problema real donde las mujeres son afectadas física, emocional y psicológicamente por agresores como sus parejas, exparejas, novios, cuñados u otros integrantes de la misma familia a la cual pertenece. Cada día las mujeres se han levantado en voz para lograr grandes cambios, tanto en la cultura política como en la democracia del país, con el fin de generar leyes que protejan la integridad
y el bienestar de la mujer. Tercera conclusión, podemos concluir que la cultura política y la democracia en Colombia está siendo bien liderada, donde existe la participación tanto de las mujeres como de los hombres, teniendo en cuenta sus derechos y su participación en la construcción de un mejor país. Muchas gracias por su atención.